analogías. Vamos a Más hacer ancho. un repasito de anatomía desde la embriología, pero pues no quiere decir que yo les voy a preguntar como qué pasa en el día 22 de edad estacional, porque eso va evolucionando de un día para otro. En 24 horas hay cambios en la estructura de la formación del corazón, pero pues por lo menos mencionarlo para que nosotros entendamos que desde el proceso estacional pues es muy delicado el proceso de formación del corazón. Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a hablar de las preguntas que ustedes tienen ahí, como de los capilares, de las cuerdas tendinosas, qué pasa con ellos, por qué existen, para qué funcionan, todas esas cosas. Porque el corazón no solamente se crece, el corazón no solamente se infarta, pues se tapan unas arterias coronarias que no vamos a ver, sino que el corazón también contiene las cosas en las válvulas, en las presiones, en los volúmenes, en el tejido, en la misma membrana, con el pericardio, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos como a empezar a analizar. ¿Ustedes quieren pararse un momentico y al estirarse 5 minuticos y volver a desde que empecemos o empezamos de nuevo? Como quieran. ¿Sí? ¿Vamos de nuevo? Listo. Bueno, entonces empecemos. Eso que uno ve ahí que no entiende nada, ¿cierto? Es la formación del corazón. O sea, cómo se empieza a formar, de dónde sale ese corazón. Recuerden que no es que les voy a preguntar cómo hay, qué pasa el día 19 del día 20 del día 21, pero es importante. O sea, yo les traigo estas 2-3 diapositivas de cómo se forma el corazón con un propósito, ¿cierto? Y es entender cómo se forma y desde incluso, por ejemplo, desde el día 5 de edad estacional, ya puede haber algo que se forme mal y ya haya una cardiopatía congénita, ya haya un defecto de nacimiento, ¿cierto? Entonces, eso dentro de las membranas embrionarias, ectodermo, endodermo, mesodermo, ¿sí? Se empieza a generar una estructura que se llama extremo cefálico y de ahí va a salir como la formación del saco pericárdico, que es esa membrana serosa que me va a cubrir el corazón, ¿sí? La placa neural del corazón y un campo cardiogénico. Eso se empieza a generar así. Esto es como la primera estructura primitiva del corazón. Después de estas cositas, de estos punticos que uno ve aquí, y ahí van a empezar a formarse como los vasos. Hola. ¿Qué es lo que forma el extremo cefálico? El campo cardiogénico. Entonces ahí, dale, con gusto. Entonces empiezan a formar los tubos endocárdicos y se genera una formación al día 21. Mire lo que pasa en 3 días. Se llega a la formación de un tubo que se llama tubo cardíaco primitivo. O sea, de aquí salen todas las estructuras del corazón. Las aurículas, los ventrículos, absolutamente todo. Yo les voy a mandar las diapositivas ahorita para las tengo. Entonces miren, de eso que vimos allá atrás, que eso parece como una cadenita ya como de ADN, empiezan como a engordarse, a cambiar, a unas tener unas estructuras histológicas diferentes a las otras y se empieza a formar el corazón así. Y ustedes ven que aquí en este proceso pues él se empieza como a mover, como a desplazar y aquí tiene un poquito como más de carita de corazón como nosotros lo conocemos, ¿cierto? Se empiezan a formar, muchachos, una aurícula y un ventrículo primitivo. O sea, primero yo tengo una sola aurícula que después se va a dividir en dos, un solo ventrículo que después se va a dividir en dos. Miren acá, aurícula y ventrículo primitivo, los bulbos cardíacos, y de donde van a salir las raíces de la arteria aorta, que eso explica ahorita. Después de eso, ¿cómo se separan? Entonces, en los canales auriculoventriculares. Ese canal auriculoventricular se cierra y se separa. ¿Por qué se cierra? Para que queden las aurículas por arriba, los ventrículos por debajo. Y se separa para yo tener 2 aurículas y tener 2 ventrículos. ¿Sí?
Y cuando yo ya tengo 2 aurículas y 2 ventrículos, empiezan a aparecer las válvulas, ¿cierto? La válvula mitral, la válvula tricuspidia, la válvula aorta, la válvula pulmonar, y se empiezan a generar todo el proceso de creación de los grandes vasos. Acuérdense, muchachos, que los grandes vasos son o los que entran o los que salen del corazón. Profe, la aorta descendente es un gran vaso. O sea, ¿de dónde salió? Del corazón. O sea, esa misma arteria. Apenas la aorta se ramifican otras, ya eso no son grandes vasos porque pues no salieron directamente del corazón. ¿Listo? Entonces, vasos que entran y salen del corazón se llaman los grandes vasos. ¿Listo? La arteria aorta, la arteria pulmonar, las 4 venas pulmonares, las venas cavas son los grandes vasos. Se empiezan a formar y empiezan a adquirir esta estructura que es más o menos como la que nosotros conocemos, que este viene siendo como el tronco de la arteria pulmonar, la arteria aorta, aquí las ramificaciones de las carótidas y la subclavia, entonces que se nacen de ese callado aórtico, más el tejido que ya nosotros hablamos. Entonces, una vez yo escuché una pregunta y la gente se mata la cabeza tratando de responder y le dicen a uno, bueno, entonces dentro de eso que uno empieza a conocer de la formación del corazón, ¿cuál es el día o la semana más importante de edad gestacional para la formación del corazón? Entonces uno empieza a decir, no, creo que las primeras semanas. Hay gente que dice, no, las últimas porque las válvulas, no sé qué. Absolutamente todas las semanas de edad gestacional, muchachos, son fundamentales para el funcionamiento correcto del corazón. Profe, incluso las últimas, sí. Pero es que yo he entendido que más o menos los primeros 3 meses se forman los órganos. Hasta los 6 meses ya maduran. Y de los 6 a los 9 meses solamente aumentan de tamaño, casi todos, menos el corazón. Entonces, todo el proceso, o sea, o el día 1 donde se empieza a formar el corazón, o la semana 38 de edad gestacional, es importante, porque en cualquier momento puede haber algo que no funcione bien y ya eso me representa una cardiopatía congénita. Yo ya nací con un defecto en el corazón. Listo. Entonces, el corazón. Ya sabemos que es una formación anatómica que tiene una función como de bombeo, o sea, es lo único que hace el corazón, pero pues es de las cosas más importantes del cuerpo. Tiene una estructura muscular, hueca y tabical. Muscular, ¿por qué? Porque la mayor porción de ese tejido pues es músculo, ¿cierto? Que es lo que le conocemos como miocardio, pero ahorita hablamos más de esas capas que tiene el corazón. Hueca, porque es que el corazón normalmente siempre circula sangre por él, pero pues digamos que no hace parte del corazón, sino del sistema. La sangre no hace parte del corazón, sino del sistema circulatorio, o sea, la recibe y la manda, pero el corazón es hueco para poder albergar ese volumen. Y pues tiene 4 cámaras. La función es recibir y evacuar sangre que debe circular por todo el organismo. Tiene una forma más o menos cónica, parece como un conito, o piramidal, pero piramidal invertido hacia arriba. Sin embargo, pues la anatomía perfectamente no coincide con la geometría, o sea, no es una pirámide perfecta, no es un triángulo perfecto, no es un conito, pero tiene más o menos esa forma. ¿Por qué no es perfecta? Porque las cámaras del corazón no son iguales. O sea, ni las aurículas ni los ventrículos son iguales, incluso los 2 ventrículos tienen unas diferencias muy importantes en tamaño, en cantidad o porción muscular, que nosotros ya hemos visto un poquito. La presión, por ejemplo, de arterial sistémica o aórtica es mucho mayor que la presión de la arteria pulmonar. Entonces, la cantidad de miocardio que tiene la cavidad izquierda es mucho mayor que la que tiene la cavidad derecha, porque no tiene que hacer tanta fuerza. ¿Dónde se encuentra el corazón? Las mías incluso nos hablaron mucho del mediastino la semana pasada, pero nos hablaban de un poquito del mediastino medio, ¿cierto? Y dentro de ese mediastino medio, entonces nosotros decimos que la mayor porción del mediastino medio es el corazón y los grandes vasos. Entonces, casi todo el mediastino medio lo comprende que el corazón y los grandes vasos. Entonces, el corazón se encuentra alojado en el mediastino medio, entre los pulmones, no decimos que en la mitad, porque siempre ocupa más espacio hacia el lado izquierdo.
está envuelto por el pericardio, que es una membrana, y ahorita hablamos un poquito de ella, y el corazón, muchachos, se mantiene ahí fijo y no está así como tambaleándose y moviéndose de lado a lado, gracias a unas estructuras importantes. Primero, los grandes vasos que lo van a fijar, los que entran y salen del corazón, van a como a mantenerlo ahí como en su punto, ¿sí? La arteria aorta y las ramas principales, y toda la estructura pericárdica y epicárdica también hace que se fijen en el mediastino y que el corazón no esté bailando, no se mueva, exigen el bombeo, pero no se desplace. No es como que hoy tengo el corazón más hacia la derecha, más hacia la izquierda, no, el corazón siempre está ahí como firme y fijo, gracias a esos grandes vasos, gracias al pericardio, gracias al epicardio. Además, entonces, el pericardio tiene unas inserciones vertebrales, tiene unas inserciones pleurales. Profe, pleura, el pericardio, te equivocaste. No, acuérdense que el pericardio, la pleura, el peritoneo, ¿sí? Son membranas serosas. Peritoneo no se comunica con pericardio y con pleura, pero pleura y pericardio sí. Porque cuando se termina uno, o sea, cuando se terminan las pleuras parietal y visceral, terminan en unos pliegues que me van a dar origen al pericardio. ¿Listo? Entonces, esa fijación cervical, esa fijación vertebral, perdón, esa fijación pleural también hace que el corazón esté como ahí sostenidito, por decirlo de alguna manera. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Que la constitución hueca del corazón está tabicada. Y me va a dar origen entonces a 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Y que hay unas paredes. Entonces, o las capas o las paredes del corazón, ¿cuáles son? Nosotros tenemos una capa que es la más externa, ¿sí? Profe, el pericardio es una membrana, pero no hace parte como tal del corazón, cubre el corazón, es como decir que la pleura es parte del pulmón, bueno, la pleura es la membrana que cubre el pulmón, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las 3 paredes cardíacas? El epicardio, el miocardio y el endocardio. El epicardio es la que está más afuera, o sea, la que está en contacto con quién, con el pericardio. El epicardio es la membrana más exterior, es la membrana visceral del pericardio, está recubierto por parte de superficie externa del corazón. El miocardio, que es la porción más grande en cuanto a tejido, que representa el tejido muscular. ¿Por qué es la más grande? Porque pues el corazón se contrae toda la vida. Entonces yo tengo que tener una cantidad de fibras musculares suficientes para que el corazón pues pueda tener esa capacidad de bombeo, de adaptarse incluso a la actividad física, aumentar su bombeo y su presión con actividad física, etcétera, 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 con reposo y a latir toda la vida. El corazón muchas veces es un músculo liso, es un músculo estriado, porque uno escucha como cuáles son los tipos de músculos, la gente dice liso, estriado y cardíaco, y eso es verdad, pero ¿qué características tiene el músculo cardíaco? ¿Qué características? Yo creo que es estriado. De las dos. ¿Por qué de las dos? Acuérdense de las características del músculo estriado. Uno dice, es un músculo voluntario. Entonces uno dice, uy, por ahí no es. Pero las características del liso dice que es un músculo involuntario, pero no es tan fuerte. Entonces, si yo combino la fuerza del estriado con la automaticidad del liso, pues tengo un órgano que puede latir toda la vida, ¿sí? De manera involuntaria o de manera automática, ¿cierto? Entonces, esa es la principal característica de ese miocardio. ¿Ustedes se acuerdan por allá cuando vieron farmacología del sistema nervioso simpático y parasimpático? Que el que acelera, el que frena, que el ejemplo que le dan a uno es como a usted lo van a atracar. Entonces, cuando usted lo van a atracar, ¿se activa quién? El simpático, porque usted se le tiene que abrir las pupilas de ese tamaño, porque usted tiene que salir a mil o buscar por dónde va a salir a correr. Los pulmones se inflan más porque usted de pronto tiene que
salir corriendo, o sea, no le dan ganas de orinar antes, usted después de pronto no le da sueño, no bosteza, y después del susto, uy, no, pero que no queda muy asustado, porque si todavía está muy asustado y todavía tiene taquicardia y demás, pues todavía tiene activado el simpático. El parasimpático hace todo lo contrario, baja frecuencia cardíaca, hace contracción de las pupilas, no sé qué, esto y lo otro. Ese mismo sistema nervioso autónomo es el que me regula a mí el corazón, cuando late más rápido, cuando late más despacio, pero nunca que deje latir. O sea, siempre, siempre el corazón está en constante y perpetuo movimiento hasta que pues ya usted se muere o hasta que es que ni siquiera cuando falla. El corazón falla, yo tengo arritmias, pero el corazón se sigue moviendo. De manera defectuosa, de manera anormal, pero el corazón se sigue moviendo. ¿Cuándo se deja mover? Cuando pues ya. O entre, no, es que ya una sistolia, que es más difícil de reanimar, pero incluso con los otros ritmos de paro, el paciente no tiene pulso, pero eso no quiere decir que el corazón se esté moviendo. Con trauma. ¿Cómo cuál? No sé, como un tiro. Un tiro me puede generar ¿qué? Un taponamiento cardíaco y demás. Yo no tengo pulso, pero eso no quiere decir que mi corazón esté ya si se ha apretado, haciendo así. Él siempre se va a mover. Cuando no se mueve, ya no. Listo. Y el endocardio. Profe, entonces en la actividad eléctrica sin pulso. ¿Cómo? Entonces en la actividad eléctrica sin pulso. Acuérdate que en la actividad eléctrica sin pulso yo no tengo pulso, eso es un ritmo no desfibrilable. Yo no tengo pulso, pero sí tengo actividad eléctrica. Y si yo tengo actividad eléctrica, tengo estimulación. Y si tengo estimulación, tengo contracción. Así sea, miren. O sea, el corazón se mueve. Por eso yo les digo, el corazón siempre se mueve. Así sea de manera anormal. O sea, una actividad eléctrica sin pulso puede ser algo así. Que eso es suficiente para que usted sienta pulso carotérico, jamás en la vida. Pero eso no quiere decir que mi corazón no está trabajando. Que obviamente esto no me va a llevar oxígeno ni a los pulmones ni a nada y por eso el paciente está en paro. ¿Qué tiene que hacer usted? Tírele adrenalina ya para que él diga, ¡hey! Le meta la cachetada al cerebro, al corazón y empiece otra vez a trabajar. Por eso yo no desfibrilo, porque no es que la ausencia de actividad eléctrica o esté anormal, sino que no es suficiente para generar la contracción que yo necesito. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Bueno, las paredes septales, muchachos, yo tengo paredes septales auriculares y ventriculares, están formadas también por miocardio y en su mayor proporción tejido conectivo y conjuntivo según el sitio donde estén y están revertidas por el endocardio, que acuérdense que es la membrana más interna. ¿Sí? Yo tengo la mayor cantidad del miocardio es muscular, pero hay unas partecitas chiquitas que son de tejido conectivo y conjuntivo que corresponden a los tabiques. Listo. Ahora vamos a hablar propiamente de cada una de esas cámaras cardíacas. Entonces vamos a empezar hablando de las aurículas. Uno casi nunca habla de las aurículas porque para uno lo más importante siempre son los ventrículos, hasta hoy. Pero entonces no son los más importantes los ventrículos, sí, pero no es lo que yo estoy diciendo, es que ya dejamos de quitarle importancia a las aurículas, porque a veces las aurículas, muchachos, son las culpables de que nosotros tengamos un montón de cosas en el corazón. ¿Listo? Entonces las aurículas son cámaras de paredes finas. ¿Por qué son finas? Porque es que lo único que hace la aurícula es recibir sangre, que viene de alguna parte y hacer una contracción ahí chiquitica para pasarla al piso de abajo. Entonces no necesita tener pues una estructura muscular súper grande, por eso decimos que es de paredes finas. La función es recibir sangre y trabajan a baja presión. ¿Por qué a baja presión? Pues con solo la presión con la que entra es suficiente para que yo medio haga una contracción, se abra la válvula y pase a los ventrículos la sangre en condiciones normales, ¿cierto? Tienen unas expansiones que se llaman orejuelas, que ya se los voy a explicar muy bien. Esta, por ejemplo, es la aurícula izquierda y tiene como un chichoncito aquí. ¿Listo? Ese chichoncito se llama orejuela. Muchachos, en condiciones normales no pasa nada con la orejuela. Pero yo tengo un paciente con cualquiera, todavía no voy a dar ningún ejemplo
ejemplo de ninguna cardiopatía o enfermedad cardíaca porque pues apenas lo vamos a empezar a ver. Pero esta formación anatómica, solamente porque ahí existe un chichoncito ahí que le llama orejuela, es una de las principales causas por las cuales los pacientes con enfermedades cardíacas, cualquiera que sea, tienen que ser pacientes o con inhibición de la agregación plaquetaria o pacientes anticoagulados. ¿Por qué? Porque si yo tengo un flujo aquí que se me empieza a volver lento, o porque se me está devolviendo la sangre del ventrículo a la aurícula y se me vuelve más lento, ¿sí? Aquí muy fácil se me va a quedar represada la sangre, porque no tengo ni la velocidad ni el movimiento significativo para estar siempre renovando y sacando la sangre que está ahí. Entonces, si se va quedando aquí, ¿qué pasa? Se coagula, ¿cierto? Y acuérdense que si yo tengo un trombito aquí, ¿a dónde me va a pasar? Al ventrículo. Y súper fácil se me va para dónde? Para el cerebro, ¿cierto? Entonces, solamente esa formación anatómica que se llama orejuela es una de las principales causas por las que el paciente cardiovascular debería estar anticoagulado o tomar antiagregantes plaquetarios para evitar ¿qué? Esa formación de coágulos. Para evitar los accidentes cerebrovasculares, los tromboembolismos cerebrales, entre otras cosas muy importantes. Entonces, función de las aurículas, nada, bajar sangre a bajas presiones, de donde la reciben, de donde llegue, o sea, de los pulmones o del resto del cuerpo al piso de abajo, que se llaman los ventrículos, ¿cierto? Esa es su función. O sea, para eso sirven, y como estamos solamente en recasito de anatómico, pues eso es lo único que hacen las aurículas. Recibir la sangre y contraerse para bajar. ¿Dónde van? A los ventrículos. Los ventrículos, a diferencia de las aurículas, decimos que son unas cámaras que tienen mayor masa muscular. ¿Por qué tienen mayor masa muscular? Porque el recorrido ya no es el piso de abajo. El recorrido que tiene que hacer ese líquido que está ahí es o a los pulmones, garantizar que vaya a los pulmones y que vuelva al corazón, o que se vaya al resto del cuerpo y regrese al corazón. Por eso decimos que la masa muscular es mayor. Si yo miro, por ejemplo, aquí, la masita muscular que tiene una aurícula, o sea, esto es tejido muscular de una aurícula, en comparación al que tienen los ventrículos, pues esto es nada. Yo necesito una musculatura importante para poder hacer la contracción. ¿De qué se encargan los ventrículos? De inyectar la sangre desde el corazón hacia los grandes vasos, que tienen forma de pirámide triangular, cuya base mira hacia arriba. O sea, los ventrículos son como así. Eso estaba como en el taller que ustedes tienen, porque nosotros no hemos dicho mucho diferente a lo que ya sabemos, a excepción de que en las aurículas hay unas orejuelas y eso que vamos a decir acá. En los ventrículos, ¿sí? Hay unos músculos que se llaman músculos papilares. ¿Listo? O sea que el miocárdio, ¿cómo? Músculos papilares, que son como estas bolitas que están aquí acá. Mira, esto es un músculo papilar, esto es un músculo papilar, esto es un músculo papilar. Son como papilas, ¿sí? Son como bulticos que están dentro del mismo miocardio, y la función de esos músculos papilares, muchachos, es sostener unas cuerdas, ¿cierto? Que se llaman las cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas se pegan, no están, yo no tengo cuerdas tendinosas en las aurículas, solamente en los ventrículos. ¿Por qué? Cuando la aurícula se llena de sangre, se contrae, abre una válvula que ahorita vamos a mencionar, llámese mitral o tricuspidia, ¿cierto? Y baja la sangre. Este ventrículo, que tiene una masa muscular mayor, se contrae, ¿cierto? Al contraerse, abre la válvula del gran vaso, ¿para dónde va? ¿Cierto? Y la válvula auriculoventricular debería permanecer cerrada, ¿cierto? ¿Cuál es la función de esos músculos papilares y esas cuerdas tendinosas? Cuando hay contracción ventricular, evitar que esa válvula auriculoventricular, por la presión tan alta pues, que está sometida, haga una eversión.
y la sangre se devuelve. O sea, esta es la válvula. Listo. De la aurícula al ventrículo se abre la válvula y pasa la sangre. Y la válvula se cierra. Estas cuerditas que hacen sostener la válvula. ¿Para qué? Para que cuando este ventrículo haga contracción, ella quede aquí y no haga esto. Porque si hace esto, pues se me va a devolver la sangre. La válvula se cierra y hace una eversión. Entonces, por la presión que se ejerce, la idea de estas cuerdas tendinosas es no permitir la eversión de la válvula para que la sangre se devuelva a la aurícula. Esa es la función de los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Niños, esas cuerdas se rompen y eso duele horrible. El paciente va y cree que está infartado y es un dolor que ni siquiera se puede mover. Entonces, recuerden algo que yo creo que les expliqué alguna vez en la vida. Uno como diferencia, por ejemplo, un dolor muscular a un dolor cardíaco o un dolor torácico cualquiera con un dolor cardíaco o un dolor muscular. Recuerden que el dolor muscular, yo perfectamente con un dedo lo puedo localizar. O sea, yo puedo decir, me duele aquí. Y cuando yo hago la palpación, dice, no me toques ahí, y si toco más abajito y ya no le duele o disminuye el dolor, a diferencia del dolor cardíaco. El paciente dice, me duele aquí, pues, pero con el dedo, no me duele acá. Es más, a veces ni le habla porque el dolor es de 10 y recuerden que a mayor dolor, usted casi que ni siquiera tolera pues, que lo miren, que le hablen, que nada, no sé, como que solamente gesticula y ya. Entonces el paciente llega porque se infartó, está con el dolor así más horrible de su vida, electrocardiograma normal, no sé qué, ecocardio, cuerda tendinosas aumentadas. Y eso hay que reconstruirlo, porque es que si yo no lo reconstruyo, se hace versión la válvula, entonces yo tengo una insuficiencia y ya la sangre no se me queda del ventrículo y pasa a la arteria que tiene que pasar, sino que el ventrículo se va a devolver y se va a devolver y se va a devolver a la aurícula. Entonces eso hay que corregirlo. Las cuerdas tendinosas son esas, pues más o menos en la diapositiva anterior explicamos también esta partecita. O sea, los músculos la sostienen, las cuerdas hacen la tensión para evitar que la válvula se vaya. Señora. Bueno, las válvulas, muchachos. Nosotros tenemos 4 válvulas importantes en el corazón, 2 válvulas auriculoventriculares, que se llama la válvula mitral y la válvula tricuspidia, y 2 válvulas que a veces les dicen semilunares, ¿cierto? Semilunar aórtica o semilunar pulmonar. Esas válvulas son fibrosas, listo, son de tejido conectivo y conjuntivo, o sea que esas válvulas no son elásticas y desde ahí ustedes ya empiezan a mirar. Entonces cualquier problema que me aumente, el corazón puede crecer. ¿El corazón puede crecer? Sí, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, no sé qué. Pero las válvulas no. Porque el corazón tiene tejido muscular y es como si usted entrenara un montón e hipertrofiara el músculo, pero usted la válvula no la puede hipertrofiar. Entonces ahí, muchachos, nosotros empezamos a entender, acuérdense que yo no le digo al corazón. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Sí? Si por cosas de la vida este ventrículo se empieza a hipertrofiar, digamos que se vuelve ya de este tamaño, ¿sí? Y la válvula estaba aquí. Si este ventrículo ya no es de este tamaño, sino de este tamaño, se estira. ¿Y qué pasa con la válvula, muchachos? Se separa y la válvula se abre. Entonces, cada que ya va contracción aquí, la sangre. Profe, ¿y los músculos papilares entonces para qué sirven? Pues la siguen teniendo así y evitan que haga esto. Pero entonces, el corazón normal, por ejemplo, esta era la válvula y él hacía esto. ¿Sí? Con el corazón hipertrofiado, él hace esto. No se junta porque se separa la válvula. Y al separarse la válvula, muchachos, se devuelve. Por eso hablamos de insuficiencia. O
sea, esa válvula ya no es suficiente para separar las dos cámaras y la sangre se me va a empezar a devolver. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los músculos, con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares? Siguen aquí pegaditos, ¿cierto? Lo único que hacen es que evitan que la válvula, miren que está separada, ¿sí? Que haga esto y evitar que haga esto, que se suba y se devuelva. Siguen existiendo, siguen funcionando. Lo que pasa es que como la válvula es de tejido fibroso, ¿sí? Esa válvula no va a crecer con el corazón. Entonces, muchos de los pacientes adultos empiezan a tener aumento o incremento en las cavidades cardíacas, en las cámaras cardíacas, lo que los va a terminar, muchachos, haciendo sufrir de valvulopatías o tienen una valvulopatía. Entonces, válvulas auriculoventriculares tienen unos anillos, que es un anillo fibroso, por eso decimos que no crece, y tejido conectivo y conjuntivo, que mayormente es como colágeno, no tiene tanta elastina. Elastina, ¿quién tiene? El músculo. Pues colágeno tendrá las válvulas. ¿Listo? La válvula tricúspide, ya sabemos que está compuesta por 3 válvulas, por eso se llama tricúspide. La válvula mitral a veces se conoce también como válvula bicúspide, ¿sí? Solamente tiene 2, que eso se denomina complejo mitral. Y las válvulas semilunares son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Esto es como si yo cogiera un corazón, ¿sí? Que este es el corazón, yo lo corto así y lo estoy mirando como desde arriba. Entonces, estas son como las aurículas, lo que no se ve son las aurículas, le cortamos las aurículas, ¿sí? Estas son las válvulas, válvula mitral que tiene solo 2, tricuspidia que tiene 3. Ahí vemos los músculos papilares y las cuerdas tendinosas que no dejan que se devuelva, y las válvulas semilunares. Semilunares porque son así como concavitas. Tenemos entonces la válvula aórtica y tenemos la válvula pulmonar. La estructura es muy similar. Tenemos un anillo cartilaginoso, un tejido conectivo que predomina colágeno. Pero solamente esas válvulas se pueden volver insuficientes. O sea, solamente se puede abrir más y permitir el paso entre una cámara y otra, o sea, entre ventrículo y aurícula. Esas válvulas, muchachos, también se pueden volver estenóticas. Es para los que les toque, por ejemplo, valvulopatías. Yo tengo insuficiencia y estenosis aórtica, insuficiencia y estenosis pulmonar, insuficiencia y estenosis mitral, insuficiencia y estenosis tricuspidia. ¿Cuál es el problema de las insuficiencias? Que las válvulas no se cierran bien. ¿Cuál es el problema de las estenosis? Que las válvulas no se abren bien. Y eso a veces es peor. Por ejemplo, muchachos, paciente, eso es muy de rehabilitación, pero puede que a ustedes en algún momento de la vida les llegue un paciente así. Pacientes con insuficiencia aórtica. Porque yo lo dije en estos días, cuando estábamos hablando, creo que de los problemas ventilatorios, que la actividad física era muy buena, que era muy importante, que yo tenía que poner hacer actividad física al paciente. Que la gente decía como que, ay, pero es que tratando se ahoga, pero pues se tiene que adaptar. ¿Sí? Menos para el paciente con insuficiencia aórtica. Ese paciente entre menos se mueva es mejor. Es más, está completamente contraindicada la actividad física. Porque un paciente que tenga estenosis en la válvula aórtica sube 2 escaleras, muchachos, y ya le síncope. Dependiendo obviamente de la gravedad. ¿Por qué hace síncope? Porque empieza a aumentar su gasto, empieza a pedirle al cuerpo más oxígeno, yo aumento la frecuencia, pero tengo una válvula así. Y si yo tengo una válvula así, no me va a mandar la suficiente sangre oxigenada al cerebro y el paciente hace síncopes de uno. Entonces, a ese paciente como que, ay, yo lo voy a subir a una caminadora, jamás en su vida. Porque el solo hecho de pararse en la caminadora y dar 2 pasos más el susto de que no vaya a montar en una caminadora, ya el paciente se siente. El ápex cardíaco ya sabemos que se llama punta del corazón o se llama vértice del corazón. Corresponde al ventrículo izquierdo, que es la porción más muscular o más grande de ese corazón. Casi siempre, pues digamos que si no hay un eje cardíaco desviado, si el paciente no tiene cardiomegalia, si no tiene dextrocardia, porque el corazón está hacia el otro lado, digamos que está ubicado en el 5.º espacio intercostal con línea medio clavicular izquierda, esa puntita del corazón, ¿sí? Y el pericardio. El pericardio, muchachos, es un saco
fibroseroso, que va a envolver el corazón, va a envolver la raíz de los grandes vasos y vamos a identificar unas porciones, una serosa, una fibrosa. Dentro de la serosa tenemos el pericardio visceral y parietal, ¿cierto? Que recuerden que el visceral es el que está más pegadito del corazón y el parietal es el más externo. Entonces el visceral está pegado al epicardio, el parietal es la hoja más superficial de ese pericardio y entre los dos va a circular o va a quedar un espacio que se va a llamar espacio, cámara o cavidad pericárdica, ¿sí? Y ahí suele circular pues, en valores muy reducidos un liquidito que es el que nos va a ayudar también a lubricar y a permitir los movimientos normales de ese corazón, ¿sí? Protege y demás, pero eso también se infecta, eso también se llena de aire, eso también se llena de líquido, eso también se llena de sangre. O sea, lo mismo que le pasa a la pleura, le puede pasar al pericardio. Entonces, un neumopericardio, un hemopericardio, un derrame pericárdico. Y el pericardio fibroso se adhiere a la superficie del pericardio parietal y también me ayuda a fijar el corazón porque ese pericardio seroso termina envolviendo los troncos de los grandes vasos, venas pulmonares, venas cavas, arteria aorta y arteria pulmonar, para fijar el corazón y para protegerlo, digámoslo así, un poquito más. Esa parte como de más o menos repaso anatómico, que es muy importante que empecemos a entender, muchachos, nosotros, la fisiología. Eso sí es muy importante. O sea, yo ya sé que son unas cámaras que tienen músculo, que la sangre se va, para dónde sale, se devuelve, y eso yo ya lo conozco, ¿sí? Pero es muy importante, obviamente no les va a dar la fisiología ya. ¿Qué? ¿Necesitan un descanso? Esperen un momentico. Pero necesitan un descanso o vemos un poquito aquí por ahí, 20 minuticos máximo, media hora y ya tenemos. ¿O qué sería esa? No, debemos ya eso. Ah, pero entonces no almorzamos. Ay, no, sí, ¿cuál es la tarde? No es práctico. ¿El turno qué? Niño, ni se levanta a las 11. Chismoso a las 7. Eso, por ejemplo, son unas cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Estas cositas, miren que parecen como unos multicros, esos son los músculos papilares y esas son las cuerdas tendinosas del corazón. Eso se rompe, muchachos. Pues digamos que no es tan fácil que haga versión la válvula si se rompe una sola cuerdita, porque miren que hay varias, pero el dolor que eso genera es una cosa impresionante. Pues Pero la cirugía debe ser muy compleja también. lo que pasa es que como ya es más fácil, pues como ya es un poquito más fácil de las cirugías a veces que son asistidas por video, si se puede, pues se hace como una reconstrucción ahí, una ligadura. Que le va a seguir doliendo al paciente, sí, porque con el corazón sigue latiendo. Muchachos, hay un diagrama. Angiografía no. Hola. Hay que dar con angiografía no. Puede. Porque igual que por angiografía llega a las cámaras cardíacas. Si uno llega ya ahí a los ventrículos, se puede. Así. O a veces ya está tan comprometido que uno dice, no, pues cambiamos la válvula, no, yo no. Niños, hay digamos que ni de esta clase ni de esta materia vamos a salir súper expertos en electrocardiograma, pero por lo menos vamos a tratar de ver algunas cositas, pues vamos a entender por lo menos como que, hey, ¿qué es la onda P? ¿Cierto? Yo sé que ustedes saben como que P, QRS, T, segmento ST, pero eso qué significa, o sea, por lo menos un poquito más como. Y nunca te vi así. Y casi nunca se ve así. Y nunca se ve así porque usted pretende que cuando usted le haga la electrocardiograma usted se va a encontrar eso así. O sea, eso es lo que uno pretende,
¿cierto? Pero los electrocardiogramas tienen un montón de derivaciones, entonces a veces negativos, a veces ser más chiquitas, a veces ser más anchas, a veces es como, ¿dónde miro para encontrarme esto? No es tan fácil. Pero entonces hay un diagrama que se llama el diagrama de Wiggers, que este señor Wiggers desde 1915 él se lo inventó y él va a combinar en ese diagrama 4 cosas importantes, y es: yo que escucho cuando ausculto el corazón, yo que veo en un trazado electrocardiográfico, ¿sí? ¿Qué pasa con las presiones y qué pasa con los volúmenes? Son 4 cosas importantes. Hoy no vamos pues, a llegar como hasta allá, pero les vamos a hacer simplemente el diagrama. Ese es el diagrama de Wiggers. No vamos a llegar hasta allá todavía, pero la idea es que lo que empecemos a ver aquí pues nos ayuda a entender qué es lo que pasa acá. Entonces miren, qué es lo que pasa con la presión, qué es lo que pasa con el volumen, qué es lo que yo veo eléctricamente del funcionamiento del sistema eléctrico del corazón y qué es lo que yo voy a auscultar, los fenómenos auditivos que se van a presentar ahí en el corazón. Todavía para explicar ese funcionamiento del corazón, muchachos, se utiliza el diagrama de Wiggers, todavía. Eso para aprender cómo funciona y para saber si eso se debe relacionar perfectamente en condiciones fisiológicas normales. Recuerden que todavía solamente estamos viendo fisiología. ¿Listo? Durante todo el ciclo cardíaco. Seguimos con anatomía y solamente vamos a ver arterias coronarias este ratito, ¿sí? Son muchas. Yo les voy a decir por el momento cuáles son las más importantes y qué pasa con esas arterias coronarias. Recuerden que las arterias coronarias, muchachos, son arterias que son las encargadas de perfundir el corazón, ¿cierto? El corazón recibe sangre desoxigenada, la manda a oxigenar, recibe sangre oxigenada y la manda a que oxigene todo el cuerpo. Pero mientras él hace eso, él necesita oxígeno para poder que ese miocardio, ¿cierto?, haga la contracción y la relajación muscular. Entonces necesita unos vasos sanguíneos que le aporten oxígeno para poder hacer esas funciones. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en un infarto? Que una de esas coronarias se tapa, se obstruye, se bloquea, se revienta una placa de grasa, cualquier cosa, y de ahí para allá hay una parte del corazón que se queda sin sangre, o sea, que se queda sin oxígeno, o sea, que se muere. Entonces, la irrigación del corazón es muy importante. Y vamos a empezar a hablar entonces de las arterias coronarias. Ya sabemos que son las arterias que irrigan el corazón, y algo muy importante es como de dónde salen las arterias coronarias, de qué parte del corazón, ¿de dónde? De la arteria aorta, muy bien. Nacen de la arteria aorta propiamente, hay unos senos que le llaman los senos de Balzano. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es la válvula aórtica, o sea, es como si le hiciera un zoom a esta partecita del corazón. Esta es la válvula aórtica con su anillo fibroso, sus válvulas, se llama semilunar porque es así, ¿sí? Y aquí hay dos huequitos que se llaman arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. Arteria coronaria derecha para que se vaya para el lado derecho del corazón, y arteria coronaria izquierda, pues respectivamente para el izquierdo. Esas dos arterias, muchachos, todas son importantes, ¿cierto? Pero esas arterias, yo me atrevería a decir que son de las más importantes de todas las arterias coronarias, porque es que si a mí se me bloquea la arteria coronaria izquierda, yo no tengo irrigación en ninguna parte del lado izquierdo del corazón. Y si a mí se me bloquea la derecha, pues yo no tengo ninguna irrigación a la parte derecha. Les voy a poner este dibujo antes de explicar pues como lo que dice acá. Acuérdense, con los ojos de la fe aquí se ve como la valvulita, ¿cierto? Aquí está uno de los senos de Valsalva y esta es la arteria coronaria izquierda. Pues aquí está como una, si yo subo esto puedo rayar,
la válvula semilunar aórtica. O sea, está como aquí, esa es la que se abre para salir. Aquí está esa válvula y aquí están los senos de Valsalva, derecho o izquierdo, y este es el origen de la arteria coronaria izquierda. ¿Sí? Este es el tamaño de la arteria coronaria izquierda, o sea, es chiquito, es muy chiquita. Pero si yo no tengo, muchachos, es este pedacito. Es nada. La arteria coronaria izquierda, si a mí se me bloquea el flujo sanguíneo desde ahí, de aquí para abajo, yo no tengo irrigación en el corazón. Si yo no tengo irrigación en el corazón, ay, es que tener la arteria, por eso es importante, muchachos. Es muy chiquita, pero ustedes van a empezar o al mirar algunas evaluaciones o leer exámenes del paciente y demás. Ay, es que le hicieron un examen al paciente o un cateterismo o un no sé qué y tiene el 70% de la arteria coronaria izquierda tapada. Entonces usted dice, ese paciente se va a infartar ya. Destápelo, desobstrúyalo ya. Porque de ahí para abajo, muchachos, está comprometida absolutamente toda la oxigenación del corazón. Luego no es lo mismo decir, ay no, es que la partecita de la arteria coronaria descendente anterior está tapada. Pero pues el resto de esta parte todavía se está perfundiendo. ¿Lo vamos a dejar así para siempre? Pues no, hay que tratarlo pues porque esta parte del corazón pues no se vaya a morir, ¿sí? Pero si yo hablo de gravedad, muchachos, es que por eso les digo, o la derecha o la izquierda, son para mí, son de las más importantes. Porque si se tapan, si se bloquean, si se obstruyen o lo que sea, estamos comprometiendo eso. Entonces, un paciente que tenga una obstrucción aquí, ¿tiene riesgo de infartarse? Obvio. Pues, profe, es un infarto chiquito, mediano, grande, todavía no estamos preparados para tener esa conversación. Pero, ¿se va a infartar? Sí. Un paciente aquí se va a morir. ¿Listo? O sea, esa es la diferencia, la pequeña diferencia. Profe, ¿se va a infartar? Pues sí, pero es que eso es un infarto fulminante. ¿Por qué un infarto fulminante? Porque si yo me infarto aquí, miren toda la parte del corazón que tengo, ¿para qué sirva? Porque todavía estamos recibiendo oxígeno. Pero si yo no tengo aquí, todo esto está bloqueado, pues ninguna de estas se va a mover porque no va a tener oxígeno. Entonces el paciente no. O sea que la mayoría, probablemente siempre los infartos fulminantes son por culpa de la obstrucción de las coronarias derecha o izquierda. Pues no siempre, pero en un gran porcentaje tiene que ser un bloqueo supremamente significativo. Para que no diga, medio corazón literalmente no le está funcionando. ¿Queda clara la partecita, muchachos? Como esas ramas. Entonces, de las coronarias, ya sabemos que vamos a hablar de la coronaria izquierda y la coronaria derecha con sus ramificaciones. La coronaria izquierda es más voluminosa. ¿Por qué es más voluminosa? Porque el corazón izquierdo es más grande. ¿Listo? Recuerden que el ventrículo izquierdo es más grande que el derecho. Es más, el ventrículo izquierdo es casi el tamaño de la aurícula del ventrículo derecho. Es como es más grande, pues tiene que tener más circulación, pues porque se oxigena más. ¿Listo? La derecha es menos voluminosa, pero tiene más ramificaciones porque no se van por otra parte, se van por dentro del corazón, entre otras cosas. Entonces, ya hablamos de la izquierda, de la arteria coronaria izquierda. De la arteria coronaria izquierda nace del seno de Valsalva, que fue lo que yo les acabé de explicar. Está oculta, o sea, yo con un corazón tengo que levantar una porción de grasa para poder ver la arteria coronaria izquierda, porque está oculta por una masa adiposa que corresponde a ¿qué? A la orejuela izquierda. Entonces, esta masita que revierte y protege la orejuela de la orejuela izquierda, pues esto como que digamos que lo están levantando, esto vendría aquí así, entonces esta está oculta.
O sea, esa arteria no se ve, la arteria coronaria izquierda. ¿Listo? Y por el tronco de la pulmonar, recordemos que esta es la aórtica, esta es la pulmonar, entonces me tapa también esa arteria coronaria. ¿Listo? Se bifurca y da origen a unas ramas. Esa se va a bifurcar y me va a dar origen a unas ramas importantes. Son dos nomás y esas dos se dividen un montón, pero vamos a hablar solamente como de las más predominantes para nosotros. ¿Listo? Hay una arteria muy importante que se llama la ADA. Pues uno la abrevia como ADA, ¿cierto? Arteria descendente anterior. ¿Listo? La arteria descendente anterior desciende desde el surco interventricular hasta el vértice, como así. Si yo la veo así, esta es mi arteria descendente anterior. ¿Sí? La ADA, arteria descendente anterior. ¿Descendente dónde? ¿Por qué? Porque baja. Y anterior porque es por la parte de abajo. ¿Sí? Por el surco interventricular.